Aprender temas de finanzas no será más un problema para ti, más bien algo fácil para ti. Videos educativos con la profesora Idis Hogan. ¿Fácil para ti? Hoy veremos proyectos de inversión. ¿Quieres abrir un negocio, pero no sabes si es viable o no? O quizás buscas financiamiento para ese proyecto y el banco te exige un estudio de factibilidad o viabilidad o un plan de negocio. Este video contiene los pasos para hacer un estudio de factibilidad o estudio de viabilidad, como también se le llama. Incluye planteamiento de la idea, estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, los cálculos en Excel paso a paso y con su explicación. Una opción para generar más dinero es invertir en un negocio nuevo. Si tienen algo de dinero ahorrado, pueden volverse inversionistas. Quizás les ha ocurrido como a Juan, que tiene fondos y no saben qué invertirlos, hasta que tiene una idea para un negocio nuevo que sospecha puede resultar bien. O puede que alguien más tenga una idea de negocio interesante y se las presente. Pero ¿cómo saber si es bueno meterse en ese negocio nuevo? Es decir, ¿cómo saber si es viable o no la idea de negocio? Pues para eso necesitamos hacer un estudio de factibilidad, lo que involucra formular y evaluar el proyecto de inversión. Un estudio de factibilidad o de viabilidad, como también se le llama, te puede ayudar a la toma de decisión a la hora de evaluar un proyecto de inversión y está compuesto por la descripción del negocio y estudios específicos como el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y otros estudios necesarios para formular y evaluar si el proyecto de inversión es viable o no. Se pueden agregar otros estudios como el estudio ambiental, dependiendo de la naturaleza del negocio. Lo primero es el planteamiento de la idea. Para eso podemos revisar antecedentes de negocios similares y datos generales sobre el tipo de negocio. Debemos revisar el marco legal. Por ejemplo, un restaurante que venda licor requerirá permisos especiales y tratar de recrear cuál sería el organigrama que requiere esa empresa. En este punto inicial sería bueno tener una idea preconcebida sobre la ubicación deseada y la estrategia comercial. Hay muchos modelos de negocios y algunos son realmente innovadores. De allí el éxito de los mismos. Otras ideas de negocio involucran haber identificado necesidades no cubiertas en el mercado. Algunos otros son negocios ya existentes, pero con valores agregados sobre sus competidores. Ten presente que todo buen negocio arranca con una buena idea. No olvides que un estudio de factibilidad se basa en proyecciones. Para proyectar haremos un pronóstico del futuro, lo que involucra escenarios de incertidumbre. Es decir, que existe el riesgo de que las proyecciones se cumplan o no. Esto lo mitigamos con información y lo que se proyecta es la información que va en el estudio de mercado, el estudio técnico y en el estudio financiero, donde se proyectará finalmente en dinero. Todo lo trabajaremos bajo supuestos probables. Estudio de mercado. Hacer un estudio de mercado antes de iniciar un negocio es de suma importancia. Advertencia. Nunca, pero nunca empieces un negocio porque crees que la gente comprará. Por más que te guste, puede que a los demás no. Investiga y prueba. Si no tienes dinero para un estudio de mercado, prueba aunque sea con una encuesta preliminar si tu idea tendrá acogida. Incluso la observación te puede servir de sondeo inicial. El estudio de mercado te brindará información importante como las ventas proyectadas que irán en el estudio financiero y algunos gastos relacionados de los que hablaremos más adelante. Estrategias. Proyectaremos las estrategias que vamos a usar en el estudio de mercado, pero antes debemos tener claro qué es una estrategia. Una estrategia es un plan para lograr un objetivo. En un negocio, por lo general, uno de los objetivos es vender más. Entonces, ¿qué acciones llevaré a cabo para ello? En un estudio de mercado se plantean estrategias para las llamadas 4Ps, que son producto, precio, plaza, publicidad. Esto tomando en cuenta la demanda, es decir, los posibles clientes, la oferta, es decir, la competencia, ya que ambas conforman el mercado. Pero el mercado es muy grande. Así que necesito definir un mercado meta para mi producto. Puede que mi producto vaya dirigido a niños, o tal vez mujeres,
O quizás sea para hombres de alguna capacidad económica específica o región específica, de algún rango de edad. Es decir, voy a hacer una segmentación del mercado y voy a averiguar lo más que puedo sobre ese segmento. Cosas como qué suele hacer, a dónde suele ir, qué le gusta, me van a facilitar hacer una estrategia dirigida al segmento específico. Por ejemplo, hacer una estrategia de publicidad que atraiga a niños si mi segmento involucra a niños. Ahora veamos estrategias que debemos plantear en el estudio de mercado. Específicamente, veamos las estrategias de las llamadas 4 Ps. La primera P es la P de producto. Esta involucra todo lo relacionado al producto en sí, desde su tamaño, color, resistencia, durabilidad, garantía, imagen, diversidad de sabores, de modelos. En general involucra tanto las características físicas como las bondades del producto. Todo el diseño del producto debe ir enfocado de modo estratégico para que atraiga clientes y pueda competir frente a otros productos similares de la competencia. P de precio. La estrategia de precio no solo involucra tener un precio competitivo. El precio envía un mensaje a la mente del consumidor y un precio muy bajo puede darle la percepción de que se trata de un producto de mala calidad. Un precio muy alto te puede dejar fuera del mercado frente a los competidores, o puede también ser una estrategia para enviar un mensaje de que tu producto es superior. Si tu segmento del mercado va dirigido a los que tienen un poder adquisitivo más alto, deberás conocer muy bien los costos directos e indirectos de tu producto para poder definir un precio adecuado sin pérdidas y poder otorgar descuentos cuando así lo consideres, o cuando desees lanzar alguna promoción por un tiempo en particular. Sería bueno que tomes en cuenta tu punto de equilibrio y también la elasticidad o inelasticidad de tu demanda. Aspectos que no vamos a trabajar aquí porque haríamos el video aún mucho más largo. P de plaza, que involucra también canales de distribución. La plaza involucra el lugar a donde acudirán para adquirir tu producto o los medios de distribución o canales con los cuales tu cliente podrá tener acceso a tus productos. Y la última P es de publicidad y promoción. En cuanto a estrategias de publicidad, hay todo un mundo por delante. Deberás seleccionar los medios de comunicación más adecuados según el perfil de tu segmento del mercado. Por ejemplo, si tu mercado meta son personas mayores, quizás una estrategia a través de redes no sea tan efectiva. Y recuerda la advertencia: nunca, pero nunca empieces un negocio sin haber hecho investigación y prueba antes, para poder tener información que te permita hacer un análisis adecuado en tu estudio de mercado. Luego del estudio de mercado, veamos el estudio técnico. El estudio técnico evalúa los equipos, especificaciones y espacios que vamos a necesitar para operar un negocio de determinado tamaño. El tamaño de la planta o negocio, de los equipos y tecnologías van entrelazados con el resultado de tu estudio de mercado. Es decir, una vez pronostiques tus ventas, podrás saber para ese nivel de ventas qué tamaño necesitas de un local para atender la cantidad de clientes que proyectas recibir. También la capacidad y especificaciones de los equipos que necesitarás para ese nivel de ventas, y estos equipos ocuparán espacios físicos. En fin, según tus pronósticos de ventas y de crecimiento sacados del estudio de mercado, obtendrás la información del tamaño de la planta y del equipo que necesitas, de acuerdo a la capacidad requerida para ese nivel de operaciones. Estudio financiero. Ya vimos estudio de mercado y estudio técnico. Ahora veremos estudio financiero, en el cual proyectaremos las operaciones futuras del negocio y la inversión inicial. Esto implica proyectar un flujo de efectivo, es decir, las entradas y salidas de dinero en un periodo de tiempo, que dependerá del tipo de proyecto en sí. Si el proyecto no amerita otra cosa, usualmente proyectamos a 10 años. Si se trata de un negocio a financiar, el periodo del tiempo proyectado no debe ser menor del tiempo de financiamiento, ya que necesitaremos saber si el negocio es capaz de repagar el préstamo y dejar la rentabilidad que desea el inversionista. Además, así lo requerirá la institución financiera para otorgarte un financiamiento. Habrá un periodo de tiempo previo a la puesta en marcha del negocio en el cual haremos desembolsos, principalmente por la inversión inicial. Ese será el periodo 0. Y en el periodo 0 colocaremos todas las salidas de dinero
que representan la inversión inicial. Todo el activo fijo que determinemos que debemos comprar según el estudio técnico, puede ser equipo, maquinaria, local, etc. Adicionalmente, como inversión inicial, debemos colocar los dineros que necesitamos previo a empezar el negocio, llámese capital de trabajo, que no es más que el dinero que necesitamos para que el negocio opere, mientras el negocio en sí logra ser autosostenible, es decir, que sus ingresos cubran sus gastos. Asignar un importe de capital de trabajo adecuado es de suma importancia, ya que un negocio nuevo desde los primeros días, meses o inclusive años no va a ser capaz de cubrir sus gastos, según el tipo de negocio del que se trate. Y también se necesita tener el capital de trabajo para las compras iniciales de inventario, es decir, de la mercancía que se quiere vender, o de la materia prima y demás gastos relacionados si se trata de un negocio de producción. Otro rubro que va en el año cero dentro de inversión inicial son los activos intangibles. Estos consisten en todos los gastos de apertura de sociedad, de compañía y demás administrativos que se requieren previo a la puesta en marcha, además de licencias, permisos y otros requerimientos legales. También se les llaman a ellos activos nominales. Luego de colocar en el año cero en negativo los desembolsos por la inversión inicial, es decir, activo fijo, capital de trabajo, activos intangibles, colocaremos del año 1 al año 10 todas las entradas y salidas de dinero que se proyectan. Las entradas, por ejemplo, por ingresos o ventas, que se tomarán del estudio de mercado, las salidas de dinero por costos, gastos. Del estudio de mercado, además del pronóstico de ventas, tomaremos los gastos de publicidad, de distribución, etc. Se deberán proyectar el resto de los gastos, como alquileres, mantenimiento, seguros, agua, luz, etc. Para que las proyecciones sean lo más certeras posibles, debemos irnos al detalle. Por ejemplo, proyectar por cada producto cuánto puedo vender por día, en una semana, fines de semana. De allí, proyectar por meses y de allí por años. Lo mismo para los costos y los gastos. Para los gastos de personal se proyectará el número de empleados que necesitamos para operar y sus respectivos salarios, con las prestaciones sociales que hay que pagarles. Inclusive se deberá proyectar el impuesto que hay que pagar, porque representa una salida de dinero. Al proyectar las entradas y salidas de dinero por el tiempo determinado, en nuestro caso 10 años, quedará un cuadro similar a este. En el año cero están las salidas por la inversión inicial. Algunos datos, como obra física y maquinaria, nos lo proporciona el estudio técnico. Y del año 1 al año 10 tendremos otros datos como ventas, costo de ventas, algunos gastos de publicidad que provienen del estudio de mercado. Cada empresa tendrá su estructura de gastos propios según sus particularidades. Usualmente encontrarás gastos de salario, prestaciones laborales, electricidad, agua, aseo, seguros, impuestos, gastos de alquiler si el local no es propio, entre otros gastos más según lo que has proyectado será el negocio. Dentro de los gastos hay dos a los que debes prestar especial atención. Estos son los gastos de depreciación y los de amortización de intangibles. Dado que estos no representan una salida real de efectivo, deberás restarlos como un gasto común, ya que son deducibles de impuestos, y si no los restas, reflejarías un pago de impuesto equivocado, ya que al reflejar una mayor ganancia por no tener estos gastos, reflejarías un mayor pago de impuestos. Luego de restarlos, deberás sumarlos después de la línea de utilidad neta, ya que no son salidas reales de efectivo. Al restarlos y después sumarlos, será como si nunca los hubieses restado. Sin embargo, para efectos de impuesto, sí habrás hecho el cálculo correcto. Otro rubro a incluir es el valor de rescate, también llamado valor de salvamento o valor residual. Este representa el valor que se podría rescatar el último año del horizonte del proyecto. Para nuestro ejemplo, en el último año proyectado, es decir, en el año 10, colocaríamos el importe que consideramos podríamos recuperar si vendemos el activo fijo, es decir, maquinaria, terreno, etc. Este sería el importe que pensamos es posible nos paguen en el mercado al tratar de venderlo.
el cual en finanzas se denomina valor de mercado. También podríamos usar para proyectar el valor de rescate el denominado valor contable de estos activos, es decir, el valor según libros, que correspondería al valor de compra original menos la depreciación acumulada a esa fecha. El capital de trabajo es otro importe que se recupera en el último año. Por tanto, lo tendremos en negativo en el año 0 y en el año 10 en positivo. Estos valores de recuperación en el año 10 básicamente es porque se simula que el negocio duraría hasta el año 10 y si se liquida el negocio tendría un valor de rescate, que es lo que se recupera porque ya el negocio no estaría en marcha. Esto se hace a pesar de que se piense en la continuidad del negocio, básicamente para poder hacer un corte y hacer las evaluaciones financieras aplicando las fórmulas. Por ello se consideran el valor que tienen los activos fijos, es decir, los bienes que tiene el negocio, y los dineros que tienen en capital de trabajo, que ya no se necesitaría mantener debido a que se simula un cierre del negocio. Esto solo para efectos de evaluación de su valor y el potencial flujo que tiene ese negocio para generar. Si se va a usar financiamiento para sufragar parte o la totalidad de la inversión inicial, entonces deberemos agregar al cuadro del flujo de caja proyectado 3 ítems. Primero colocaremos en el año 0 en positivo los dineros recibidos por el préstamo. Posteriormente colocaremos los gastos de intereses, como son deducibles de impuestos, irá antes del rubro de impuestos. Y por último colocaremos la amortización del capital. Otra cosa que hay que agregar es la reinversión. Normalmente un negocio crece y si se observa en el año 6, las ventas aumentan en relación al año 5. Y por el volumen del aumento es muy probable que la maquinaria existente no tenga la capacidad de sufragarlo. Entonces habrá que reinvertir en maquinaria. En este ejemplo duplicamos la maquinaria, es decir, volvemos a invertir 10 millones y este importe se coloca previo al periodo en que proyectamos el crecimiento, es decir, en el año 5 en negativo. Para el cálculo de los intereses y el capital a amortizar, deberás hacer un cuadro de servicio de la deuda considerando el importe del préstamo, la tasa de interés y el plazo del préstamo. Lo primero que debes calcular es la anualidad, es decir, el pago periódico con el cual lograrás cubrir los intereses y devolver el importe que te prestaron. Para ello usaremos una fórmula en Excel llamada pago. Puedes acceder a las fórmulas en Excel dándole clic aquí, FX. Cuando se abre la función pago estará dentro de las funciones financieras o puedes escribir directamente pago en el buscador. Abajo describe lo que hace la función. Cuando se despliega, colocarás la tasa de interés. En nuestro ejemplo, escribes 9% o 0.09, que es lo mismo. O si la tienes puesta como yo en una celda, solo refieres la celda. Luego te pide el periodo, en nuestro caso es en años. Lo puedes referenciar a la celda nuevamente o escribirlo directamente. Excel abajo siempre te describe qué es lo que tienes que colocar en las variables que te pide. Lo que sigue es colocar el importe del préstamo en VA, que es valor actual. Nuevamente lo referenciamos o colocamos directamente. Y esto nos da el resultado. Esta fórmula te calculará el pago periódico con el que cancelarás los intereses y el capital del préstamo en un plazo y una tasa determinada. Nuestro resultado yo lo voy a multiplicar por -1 ya que lo quiero en positivo, solo para efectos de cómo hice el cuadro. En pago voy a colocar la anualidad, es decir, el pago periódico y en todos los periodos irá el mismo importe, así que lo copio. Ahora calcularemos los intereses que van a variar en cada periodo, porque en cada periodo deberás al banco un importe distinto. Al inicio, pues le debes todo el dinero al banco, así que multiplicaremos el importe del préstamo por la tasa de interés. Y ese es el importe que corresponderá a los intereses del primer año. Para calcular el importe que va a capital, le restarás al importe pagado lo que corresponde a intereses y esa diferencia es la que irá a capital. Ahora tendrás al final del año, luego de pagar, un nuevo saldo adeudado que saldrá del importe que adeudabas antes menos lo que amortizaste a capital. En el segundo periodo nuevamente calcularemos los intereses, pero esta vez será sobre el nuevo saldo adeudado y lo multiplicaremos por la tasa de interés. Eso nos dará los nuevos intereses a pagar en el segundo año. Si se fijan, es menor al periodo anterior porque debemos menos. Para el capital, que es lo que disminuye el préstamo, nuevamente restamos el pago que se hace periódicamente, que es fijo,
menos lo que corresponde a intereses. Al saldo anterior de la deuda le resto lo que corresponde a capital y me dará el nuevo saldo adeudado. De este modo se irá bajando el préstamo. Es hora de copiar la fórmula. Sin embargo, dado que la tasa de interés está en una sola celda, debo fijar en la fórmula esa celda agregando el signo dólar frente a la columna y también frente a la fila. En este caso, frente a la M y frente al 20, que corresponden a la columna y la fila donde está la tasa. De este modo, cuando arrastre la fórmula para copiarla, siempre usará el mismo importe de tasa de interés. Si se fijan, con la anualidad que calculamos con la fórmula inicial, poniendo un plazo y tasa determinados, a los 10 años terminamos cancelando la totalidad del préstamo. Como ven, la deuda queda en cero. Y si sumamos, tendremos los importes que hemos pagado de capital, que totalizan la devolución del préstamo, y el total de los intereses pagados, que sí son un gasto. Y estos son los importes que van en nuestro cuadro de flujo de fondos proyectado. Si quieres obtener en lugar de una anualidad una mensualidad, deberás colocar la tasa anual dividida entre 12 para que corresponda a la tasa mensual, ya que los bancos usualmente te dan la tasa anual. Igualmente el plazo deberás colocarlo en meses y si lo tienes por año, pues lo multiplicas por 12 y te dará el número de meses correspondiente. Al final quedará así. Los gastos de intereses los colocas antes de impuestos. La amortización de capital después. Y vendrán de las columnas de capital e intereses del cuadro de servicio de la deuda. No olvides colocar el préstamo en positivo en el año 0. Finalmente, es hora de tomar una decisión. Nos tocará aplicar las técnicas para evaluar un proyecto de inversión. Y para ello solo usaremos el total, es decir, el flujo de caja neto. No olvides que este es el resultado de las entradas menos las salidas de dinero que genera el proyecto. Los criterios para aceptar o rechazar un proyecto usualmente son el TIR, que es la tasa interna de retorno, y el VAN, que es el valor actual neto, también llamado valor presente neto. Y el proyecto se acepta cuando el TIR, es decir, la tasa interna de retorno, es mayor que la tasa de descuento. En base al valor actual neto, es decir, el valor presente neto, se acepta el proyecto cuando el mismo es mayor o igual a 0. Ambos criterios consideran el valor del dinero en el tiempo y también el costo de oportunidad, el cual explicamos en un video por separado. La tasa de descuento es lo que exige el inversionista por el uso de su dinero al tomar el riesgo de esta inversión. En esta tabla haremos el cálculo directo de la tasa interna de retorno y del VAN o valor actual neto. Lo primero que haremos es buscar las funciones dentro de las funciones financieras llamadas TIR y VAN. Lo siguiente que haremos es buscar la función TIR, tasa interna de retorno. Luego seleccionaremos las celdas que contienen los valores del flujo neto de fondo final desde el año 0 hasta el año 10. Le damos a aceptar y eso es todo. Si se fijan, es lo mismo que ya teníamos en la tabla. 18% es la tasa interna de retorno. Ahora calcularemos el valor actual neto que también se encuentra dentro de las funciones financieras. Es la fórmula VNA. También recuerden que siempre aparecerá en la parte de abajo la descripción de lo que hace la fórmula. Aquí vemos que nos pedirán varios datos para el cálculo. Lo primero que te va a pedir la fórmula es la tasa. Si no lo tienes escrito en una celda, puedes escribir directamente la tasa de descuento, es decir, escribir 15% en nuestro caso. La misma corresponde a la tasa de descuento, ya que vamos a descontar los flujos al valor presente. Recuerda que esta tasa corresponde al valor de retorno que espera el inversionista recibir por haber invertido en el proyecto. Una vez colocamos la tasa de descuento, lo siguiente que se nos pide es colocar los flujos netos del proyecto. Aquí donde dice valor 1. Seleccionaremos los flujos netos del año 1 al año 10. Pero ojo, aquí no termina la fórmula. Presten mucha atención. Luego sumaremos el año 0, quedando de este modo la fórmula. Y así obtendremos el mismo resultado que teníamos en el caso.
Si queremos comprobar el resultado, podemos buscar en un libro de finanzas la tabla valor actual de $1 vencido al final de N años, buscamos la tasa de descuento que pide el inversionista y bajo N buscamos el número de años al cual proyectamos el flujo de fondos. En nuestro caso sería 15% la tasa de descuento y los flujos netos tendremos que multiplicarlo por el factor de descuento bajo el 15%, pero correspondiente a los años 1 al 10, que están en la columna N. Y aquí está la comprobación. Aquí está el factor de descuento al 15% que reflejaba la tabla. Si se fijan, en el año 1 está 0.86957, tal como está en la tabla. Y así sucesivamente para cada año. Luego se multiplica el flujo de caja por el factor de descuento y nos da el mismo importe. Quizás por redondeo y porque son décimas, con una pequeña diferencia. Y considerando este criterio, se aprueba el proyecto ya que es mayor a 0 el BAN. Y el TIR es mayor al 15% que pide el inversionista, por tanto, por ambos criterios se acepta el proyecto. Resumiendo, tendremos un flujo de caja proyectado muy parecido a este, con un horizonte de años, con un periodo cero con las inversiones iniciales. Los flujos de entrada y salida de dinero reflejados del año 1 al año 10, la depreciación y la amortización de intangibles restado primero y luego sumado, tendremos valor de desecho, que es lo que está en azul en el año 10, el último renglón, que es el más importante, donde aplicaremos lo que son los criterios de evaluación, TIR y BAN, el cálculo mismo del TIR y BAN y la tasa de descuento. En fin, es un resumen general. Cada caso será diferente en base al tipo de negocio del que se trate. Ya solo nos falta hacer el análisis de sensibilidad, el cual hacemos porque trabajamos con escenarios de incertidumbre. Existe el riesgo de que no se cumplan las proyecciones. Lo que haremos es lo siguiente. Agregaremos una pestaña llamada Análisis de sensibilidad y vamos a crear un escenario. El escenario será que ocurre una reducción del 5% de las ventas en base a lo que había proyectado. Primero copiaremos el cuadro que ya hemos hecho completo de flujo de fondos. Lo pegamos. Posteriormente trabajaremos con el renglón ventas o ingresos porque es al cual le aplicaremos el escenario de una reducción del 5% de las ventas. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos multiplicarlo por 0.95, ya que a 100% le restamos el 5% y sería una multiplicación directa de lo que ya existía antes y nos vamos para ello entonces en la fórmula al flujo original y lo multiplicamos, asterisco para multiplicar, por el 0.95, que representaría haber reducido un 5% de lo que ya había antes. Y de allí es solo colocar el signo de dólar para fijar básicamente ese 0.95 que está en la celda N4. Si se fijan, ponemos el signo de dólar antes del N4 para decir siempre multiplícalo por ese factor que está allí, esa información. Y ahora sí podemos arrastrar la fórmula. Automáticamente ya tenemos ventas por 5% menos de lo que habíamos estimado originalmente. Podemos comprobarlo aquí, haciéndolo de la manera un poco más larga, que sería multiplicar cada uno, ¿verdad?, de los importes que teníamos anteriormente por 5%, luego restarle ese 5% para que nos dé las nuevas ventas. Y ya realmente lo único que falta es volver a calcular el TIR y el BAN, que se calcularían automáticamente porque ya lo tenemos plasmados en la fórmula. Si el proyecto resulta atractivo nuevamente, pues sabemos que con una reducción del 5%, el proyecto aún le resultaría interesante al inversionista. Podemos crear más escenarios ya que estamos trabajando bajo incertidumbre. Podemos aumentar costos,
porque no sabemos si nos suben en el futuro la materia prima o el empaque. Podemos aumentar gastos porque tampoco tenemos certeza de que esos sean los gastos con precisión. De este modo crearíamos varios escenarios y el inversionista podría saber qué escenarios son más probables y si el riesgo le gusta. ¿Viable o no nuestra idea de negocio? Al final, el estudio de factibilidad nos ayuda a determinar qué era viable. Ahora el inversionista sabe que podría invertir en este negocio. Con esto terminamos. Ahora estás listo para decidir si un negocio te conviene o no. Y si es viable, puedes presentar este estudio al banco y tratar de obtener financiamiento o presentarlo a otro posible inversionista que tenga los fondos disponibles para invertir. Estos son videos educativos con la profesora Edith Hogan. Un abrazo, nos vemos en el próximo video y mucho éxito. Este video se realizó con el apoyo de la Fundación Mi Mundo Crece. Espero el mismo te haya sido súper útil.